en el Parque Provincial Ixchigualasto, en la provincia de San Juan. Para llegar hasta acá salimos de San Juan Capital hasta Jáchal. De Jáchal fuimos hasta Huaco y en Huaco agarramos la ruta 150 hasta acá. Les recomendamos mucho que hagan este recorrido y no que salgan directamente desde Jáchal por la 150, porque el tramo entre Jáchal y Huaco es muy bonito, es muy pintoresca esa ruta, así que se las recomendamos mucho. Y ahora estamos a unos kilómetros del Valle de la Luna, ya dentro del Parque Provincial Ixchigualasto. Lamentablemente está muy nublado, nos venían tocando todos días de sol, pero hoy está nublado, así que no sabemos si vamos a poder hacer la caminata a la luz de la luna, que era nuestra idea. Hoy está la luna llena. Fresa, ¿cómo es? Color... Ah, sí, super luna de fresa se llama. Luna de fresa. Pero no sé si la vamos a ver porque está muy nublado. Pero hay un paisaje acá. Ahí les vamos a mostrar un poco. El vidrio está muy sucio, pero bueno, ya va cambiando el paisaje, se ve hermoso. Y bueno, vamos a ver si se puede. Ven que está muy nublado. Cuando lleguemos al Valle de la Luna tenemos que consultar si se puede hacer o no la caminata. Mañana sería la última posibilidad. Estamos en junio y este mes del 12 al 15 se podían hacer la caminata nocturna por el Valle de la Luna, porque está la luna llena. Esa caminata se hace todos los meses en los días de luna llena y tiene un costo por adulto de 1.000 pesos. La entrada regular al parque para la visita diurna es de 1.200 pesos. Y bueno, así que vamos a ver si podemos hacer hoy la caminata, y si no, mañana vamos a hacer igualmente la visita diurna y les vamos a estar mostrando. Este camino es muy bonito y también tiene estos túneles como los que vamos a ingresar ahora. Así que bueno, es una ruta también muy pintoresca, es todo asfalto, muy práctico para hacer todo este recorrido. Ya les vamos a estar contando si podemos o no hacer la caminata, ojalá que sí. Hay un sol hermoso, pero hace un frío que no saben. Tremendo, sí. Mucho frío nos ha tocado. Bueno, anoche, como les contamos, queríamos hacer la caminata bajo la luz de la luna. Pero bueno, no se pudo hacer porque estaba muy nublado, así que eso lamentablemente lo perdimos. Igual hace un frío impresionante. Sí. Así que bueno, les contamos para los que les interese pasar la noche acá en el Valle de la Luna. Hay un camping, el costo es de 300 pesos por persona, los adultos. Y no se puede pernoctar en las afueras, digamos, de lo que es el Valle de la Luna, sino hay que irse muy lejos, o bueno, claro, acá en este camping. O quedarse acá, sí. Intentamos pernoctar acá en la ruta, pero nos sacaron. Sí, el guardaparque nos dijo que no estaba permitido, así que bueno, les avisamos para que directamente se queden en el camping. Acá hay toda una zona de feria, digamos, de productos artesanales, regionales. También hay, bueno, hay para comprar comida y sanitarios, además del camping. Y hay un zón que es donde estamos ahora, que estamos por entrar, que esto depende del Museo de Ciencias Naturales, así que bueno, vamos a ver qué tal está este centro de interpretación, que parece muy lindo. Para ingresar a esta parte no tiene costo, si uno no realiza ninguna excursión, puede venir libremente. Y si quiere hacer las excursiones, bueno, tiene un costo de 1.200 pesos por adulto. El paseo, que dura unas 3 horas y media, se hace en vehículo propio. Se forman caravanas de vehículos y salen con un guía con 5 paradas a lo largo del recorrido, de que son unos 40 kilómetros. Nosotros en este momento dejamos el vehículo haciendo cola, iniciando esa caravana. Cada hora y cuarto más o menos sale una tanda nueva. Así que bueno, mientras dejamos los vehículos ahí, porque justo recién había salido una caravana, vamos a conocer lo que es el centro de interpretación. Tal cual. Vamos a verlo.
estamos empezando el recorrido acá en el Valle de la Luna. Nos dijeron que cada hora y cuarto salía, creo que hace más de 1 hora y media que salió. Pero bueno, después de una espera, estamos detrás de aquel auto que entendemos que es el guía. Nosotros estábamos primero esperando, así que vamos a mostrarles imágenes del recorrido y de las 5 paradas que tiene este paseo. Ahora comenzamos a ver lo que se denomina como Valle de la Luna, y que seguramente han escuchado más veces este nombre que Ixtihualasto, que es el nombre formal del parque. Ixtihualasto significa tierra muerta o tierra sin vida. Es un vocablo de origen cacán. El cacán era la lengua que hablaban los pueblos originarios que andaban por aquí, que eran los diaguitas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene esto de Valle de la Luna? Es producto solamente de la imaginación. Y nada más que eso. Y quienes bautizaron así a toda esta zona fueron los arrieros, estas personas que antes se dedicaban al traslado de animales, y en el caso de este lugar, los atravesaban yendo hacia el oeste, para allá, donde está la cordillera de los Andes, y ellos cruzaban la cordillera y vendían los animales en Chile. El tema es que aquí, incluso en invierno puede hacer mucho calor, por ahí nos hemos encontrado con días de 35 o 40 grados, imagínense en verano, que puede superar los 55. Andar con los animales por aquí en esos horarios era prácticamente imposible. ¿Qué hacían ellos? Lo hacían durante la noche. Tiene unas noches en particular que eran las noches de luna llena, donde no hace falta ningún tipo de luz artificial para poder andar por aquí. Y ellos, en toda esta inmensidad, con sus animales, acompañados solamente por la luz de la luna, se imaginaban que estaban pisando suelo lunar. ¿Sí? De ahí viene este nombre de Valle de la Luna, mucho tiempo antes de que fuese declarado como Parque Provincial Ixtihualasto. ¿Y cuál es la idea para ustedes que nos visitan? Es que dejen volar su imaginación para ver si le encuentran o no algún parecido a las imágenes que nos han llegado de nuestra luna. Dos paradas en este recorrido. El primero fue el Valle Pintado y el segundo la cancha de bochas, que en su paso tiene la famosa forma de esfinge. O gato, o gota, o puma, o perro, o... Sí, dice que la gente le ha encontrado numerosas formas, pero que ellos la llaman la esfinge, sobre todo porque cerca hay una forma parecida a una pirámide, entonces sería una especie de egipcio lunar, nos dijo el guía. La verdad que está muy bueno. Claro. Sí. Y la verdad que es todo raro alrededor, ¿no? Es muy raro. Muy árido, o sea, nada, desierto, pero hace el efecto de la erosión que va formando la figura. Aquí está. Es muy lindo y muy raro, realmente. Planeta. Otro planeta. Y ahí les vamos a mostrar, entendemos que aquello quizás ya pertenezca a Talampaya, porque es el estilo de formaciones que se ven en el Parque Nacional Talampaya, esos murallones enormes color rojo. Y bueno, acá son formaciones más bajas y un color más claro. Pero bueno, un parque está muy cerquita del otro, así que ya tenemos esa vista espectacular. Y de paso les contamos que mañana vamos a recorrer el Parque Nacional Talampaya. Después de acá ya nos vamos a ir para allá. Son unos 65 kilómetros, creo.
Y bueno, allá nos dijeron que también hay camping, que es bastante económico, 130 pesos por persona, así que seguramente pasemos la noche allá. Mirá cómo nace el agua acá. Mirá, viene todo desierto de allá. Ahí les vamos a ver. ver. Está un poco desprolija la toma. Pero no hay agua en todo el lugar y sale desde ahí. Y la cantidad que debe salir que nada, forma todo el... Esto se llama Río Cortadera. Río Cortadera. Hemos cruzado numerosos ríos que tienen nombre y no tienen agua, y está muy seco. Y bueno, y como ven se arma la caravana ahí atrás. En esta oportunidad somos 6 vehículos, pero nos dijeron en la boletería que llegan a ser 30 con tranquilidad. Así que bueno, hoy tenemos un grupo chico. Está bueno para hacer todo más ágil. Y bueno, miren lo que son estas vistas. La verdad que es muy raro y muy lindo el paisaje. Les estaba contando del camping. Nos vamos a quedar en el camping del Parque Nacional Talampaya. Es un camping agreste, pero nosotros no necesitamos servicios, así que nos viene bárbaro pasar la noche ahí porque mañana vamos a recorrer el parque. Esto que vemos ahí, con muchísima imaginación, tiene que ser un submarino. Esto hay que aclararlo porque en realidad lo que nosotros estamos viendo ahora es lo que quedó del submarino luego de un derrumbe que tuvimos en el año 2015. ¿Sí? Que fue producto del viento sonda, un viento que es muy característico de nuestra zona de Cuyo, ¿sí? Muy caliente, con mucha tierra, ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Y lo que se cayó de este lugar fue otra torre que tenía el submarino que estaba hacia la derecha de esta que quedó. En el segundo bloque ahí se levantaba la otra torre, que era la del periscopio, era la que le terminaba de dar forma a este lugar. ¿Sí? Y el ratito que estamos acá lo tenemos que aprovechar y disfrutar al máximo. Porque lo único que se sabe es que eso se va a caer. Sí, seguro. ¿Sí? El tema es cuándo, puede pasar en este instante o pueden pasar años. Bueno, acá estamos en el museo del sitio. William Seal se llama, William Seal. Es un paleontólogo y la verdad que está muy lindo. Nos explican brevemente cómo es el trabajo que hacen los paleontólogos. Hay una especie de agujero, de pozo donde, acá. claro, donde encontraron fósiles reales. Exacto, están los fósiles y alrededor de estos fósiles se armó este museo de sitio. Claro. Y bueno, y después nos pasaron un breve video que también estuvo muy interesante, mostrando cómo son las etapas, ¿no? Cuál es el trabajo del paleontólogo desde que encuentra, desde que sospecha que hay un fósil, cómo tiene que limpiarlo, cómo tiene que cubrirlo con yeso para protegerlo, que después ese trabajo sigue en los museos. Así que estuvo muy interesante y las chicas lo miraron como súper concentradas. Sí, tal cual, está muy didáctico muy bueno. el video y unas imágenes muy lindas. Muy lindas, sí, y el día está hermoso. Sí. Ahí sol, a pesar de que está frío, mucho sol. Del hongo, ¿sí? Cenizas volcánicas, sedimentos y rocas sedimentarias, una altura que supera los 16 metros y medio, aunque no parezca, es muy alto. Y la verdad es que este lugar, y más a esta hora, es más para fotos que para otra cosa. Según nosotros, la mejor vista la tienen desde aquel mirador, donde van a tener de fondo las Barrancas Coloradas, ¿sí? Y es una vista hermosa de este lugar. Bueno, estamos terminando el paseo de hoy, la verdad estuvo hermoso. Miren ahora pasando, se llama Barrancas Coloradas este sector, es muy parecido al paisaje típico más de Talampaya. Creíamos que esto ya quizás sea la parte de atrás de Talampaya, pero nos dijeron que en realidad está un poco más
más atrás de esta gran muralla que todavía es San Juan. Y ahora ahí el guía se despide y nos libera para volver hasta el estacionamiento. Son 17 kilómetros en los que vuelve cada uno libremente. Se pueden parar las veces que uno quiera sacar fotos y demás, pero no descender del vehículo. Ya sacar fotos solo desde el vehículo, ir a una velocidad prudente, no más de 60. Imagínense que nosotros nos vamos a más de 70 en la ruta, así que nos vamos a ir a más de 60 acá. Además es un lugar espectacular para ir despacito y viendo... Sí, ir tranquilos, disfrutando. Porque a su vez se ven unos cóndores ahí con el rojo, que es espectacular la vista. Está muy bonito. No se ve, pero para apreciarlo uno. Está muy bonito para ir disfrutando de este camino hasta la salida. Y sí, en total probablemente lleve 3 horas y media o un poquito más si van parando en esta parte a sacar fotos. Así que la verdad que el paseo está muy recomendable, muy lindo. Hay unas maras por allá, ¿las ven? No sé si se llega a ver. Muy bonitas. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? La caminata nocturna del Valle de la Luna, en el Valle de la Luna. Sí, estamos muy contentos porque ayer estuvo muy nublado y no lo pudimos hacer. Así que bueno, hoy se dio. Hoy se dio, así que vamos a hacer la caminata. Tiene un costo de 1000 pesos por persona. Como sí, hace mucho frío, las nenas se quedaron con mis papás, que vinieron a visitarnos y a conocer San Juan y La Rioja con nosotros. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Estamos contentos porque vamos a poder hacer esta actividad. La caminata se arma una caravana de vehículos y vamos yendo todos juntos hasta lo que es la cancha de bochas. Y desde ahí sale la caminata, que dura más o menos 1 hora y media. Son unos 3,5 kilómetros nos dijeron. Sí. Y se vuelve el vehículo y de acá al estacionamiento. En este caso nosotros nos quedamos en el camping y mañana ya salimos para Talampaya. Bueno, ya salimos, son las 9:30 de la noche. El cielo se ve bastante despejado, hay estrellas, se ve linda la luna. Así que vamos a ver qué tal es esta caminata. Tenemos muchas ganas de hacerla, la verdad. Terminando la excursión, acá el paseo nocturno por el Valle de la Luna. ¿Qué te pareció? Espectacular, la verdad, una experiencia hermosa y muy recomendable. Si planean un viaje a San Juan y al Valle de la Luna, busquen la fecha específica de la luna llena, que creo que son 2 días antes y 1 después del cambio de la luna que se puede hacer esta caminata. Hoy es el último día de este mes que se podía hacer. Y realmente vale la pena, hermoso, digamos. Sí. Es un paisaje diferente y otra llegada, digamos, de este valle. Sí, es muy distinto a verlo de día. Hace mucho frío en general todas las noches acá, pero vale la pena, está muy bueno el paseo. Estamos entumidos, digamos, sí, estamos hace un frío tremendo, estamos congelados. Pero estuvo muy bueno, dura más de 3 horas porque ya hace casi 3 horas y todavía nos falta estar recién por iniciar la caravana para volver. Que son varios kilómetros hasta la salida del parque.
Y estuvo muy buena, nos recibieron al terminar con una sorpresita de vinito sanjuanino con queso y dulce de membrillo de acá, que está buenísimo. Ahí están arrancando los autos para volver. Así que bueno, nos vino bárbaro para sacar el frío un poco, eso al final. La caminata va haciendo paradas en distintas geoformas, así que es muy interesante. Y bueno, lo que sí, hay que ir bastante en silencio y sin prender los celulares, ni linterna, ni nada. La luna ilumina perfectamente bien, se ve bárbaro para caminar y se aprecia un montón el paisaje de otra manera, muy distinto a lo que es el día. Y bueno, sí se habilitan en determinados momentos, en las paradas y en momentos específicos, la posibilidad de sacar fotos. Es difícil sacar fotos nocturnas, pero bueno, algo sacamos y nos llevamos el mejor recuerdo en la retina, así que muy recomendable este paseo. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo.